Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la tarde-noche de este viernes 20 de septiembre del año 2024. Tengo la impresión de que el sanchismo piensa que a estas alturas de la película ya no le debe explicaciones a nadie. Ni se molestan en insultarnos ya, ni en llamarnos fango, basura, pseudomedios, caverna. No sé si es porque ya están pensando más en cerrar que en insultar, pero yo veo aquí un cambio de estrategia. Por ejemplo, el sanchismo cree que un periódico como El Confidencial puede publicar que el PSOE ha montado una cloaca en la sede nacional de su partido con el jefe de organización del PSOE a los mandos, y que una noticia como esta ya no es que demande una explicación, es que ni siquiera se molestan en negarla. Hoy ha tenido que ser una periodista de esta casa la que le pregunte por primera vez al gobierno de España por este tenebroso asunto. Se dice pronto que la noticia empezara a publicarse el lunes, se publicaran 4 informaciones en 4 días consecutivos y hasta hoy viernes nadie hubiera preguntado al gobierno por este asunto. Ha tenido que ser Maite Loureiro la que le hiciera la pregunta al ministro socialista Ángel Víctor Torres. Y en segundo lugar, al margen de las reuniones que se están manteniendo esta mañana, me gustaría preguntarle, El Confidencial lleva varios días publicando informaciones que apuntan a que el Partido Socialista investigó a jueces y periodistas, digamos, incómodos. Me gustaría saber si esto es cierto. Gracias. De la última cuestión no le puedo responder, desconozco las publicaciones que usted cita. Lo dicho, ya ni fango, ni basura, ni ruido. Desconozco las informaciones que usted dice. Solo Total. Llevan 4 días diciendo que el jefe de organización del partido, Ángel Víctor Torres, estaría al frente de una cloaca y que lo sabía el presidente. No sé si tendremos la oportunidad de preguntar al gobierno o al PSOE la semana que viene desde el grupo Libertad Digital, pero si es así, no duden de que nosotros seguiremos intentando que alguno de los portavoces de Pedro Sánchez diga si es verdad o es mentira que Santos Cerdán, con conocimiento del presidente del gobierno, lleva meses tratando de recabar basura para desacreditar a jueces, fiscales y periodistas. Fíjense con lo que nos conformamos, si es verdad o es mentira. Es cierto que hay tantos temas graves y escandalosos encima de la mesa informativa que es entendible que algunas cosas pasen por debajo del radar periodístico. Pero en mi opinión creo que lo denunciado por El Confidencial, noticia de la que ha aportado más detalles libertaddigital.com, es tan grave que al menos merece que algunos de los señalados digan si es verdad o es mentira. Y luego a partir de ahí, si quieren, seguimos hablando. Las preguntas pertinentes solo molestan al que tiene miedo de que su respuesta le deje en mal lugar y se obtenga una verdad incómoda. Otro ejemplo, el escándalo diplomático del sanchismo en Venezuela. El gobierno de España sigue sin dar explicaciones sobre las circunstancias en las que Edmundo González consiguió salir de Venezuela. El ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, no aclara cómo es posible que en la residencia oficial del embajador español en Caracas y ante la presencia de 2 sujetos como Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez y del propio embajador se permitieran amenazas y coacciones para que Edmundo González firmara un documento. A lo largo del día de hoy, el jefe de la diplomacia española, al contrario que Santos Cerdán, que estaba escondido y del que acabamos de descubrir dónde está. No sabíamos en qué cueva estaba. Bueno, pues ya sabemos dónde está Santos Cerdán y luego se lo contamos. Pero el ministro no, el ministro ha dado la cara, hay que reconocerlo. Ha dado entrevistas en medios de comunicación, primero en Televisión Española y luego en La Sexta. Y en ambas entrevistas, si algo ha dejado claro el ministro es que Edmundo González es el auténtico protagonista y es la persona que, si quiere, es la única persona habilitada para hablar. Desde luego yo no soy su portavoz ni voy a hablar en su nombre. Claro, si es que nadie pretende que el ministro de Exteriores sea el portavoz de Edmundo González, ni que hable en su nombre. Lo que pretendemos es que el gobierno de España
haga de portavoz del Gobierno de España y nos explique qué es lo que sucedió en la residencia del embajador español en Venezuela y en qué circunstancias. El Mundo desvela hoy que fue José Luis Rodríguez Zapatero el que animó a Edmundo González a salir de Venezuela y venirse a España, y que habría sido el propio Zapatero el que llamó a su amiga Delcy Rodríguez para que fuera 2 veces a la embajada española. Otro dato que ofrece la información del Mundo es que, para que a Edmundo González le quedara claro que el régimen chavista estaba dispuesto a todo y que gana siempre, en paralelo a la negociación con él, comenzaron a asediar a la embajada argentina en Caracas. ¿Y por qué a esta embajada en concreto? Porque allí estaban refugiados 6 estrechos colaboradores de María Corina Machado. Lo que hizo la dictadura, en plena negociación con Edmundo González, fue rodear el edificio con varios encapuchados y amenazar con asaltar la embajada. Y todo esto mientras se le decía a Edmundo González: firma el documento, piensa en tu hija, piensa en tu nieta, reconoce a Maduro como vencedor de las elecciones. En Televisión Española le han tenido que recordar a José Manuel Álvarez que una vez que las dos partes, la dictadura y Edmundo, han dado sus versiones, que a España le toca dar su propia versión. Pero el ministro se ha negado a hacerlo en varias ocasiones. Escuchen el resumen de esa entrevista en Televisión Española que ha hecho para este programa nuestra Nieves López Gamonal. Le voy a pedir concisión porque ahora que las partes se han pronunciado, usted ya está libre del deber de reserva. Así que debería informar de los detalles de esas reuniones y de esa firma con todo detalle a los españoles. ¿De quién fue la propuesta de reunirse en la Embajada Española? Insisto, yo no soy el portavoz de Edmundo González, una persona que se encontraba en una situación muy, muy difícil y que solo él está habilitado para poder trasladar y expresar por qué tomó las decisiones que él hubiera tomado. Claro, yo no le estoy preguntando en este momento por Edmundo González, sino por una situación que se da en la Embajada de España o la residencia del embajador español en Caracas. Ese texto que firma... También lo que ocurre allí, sí. todo ocurre a petición de Edmundo González y, por lo tanto, no me voy a pronunciar sobre ello. Ministro, ¿el embajador era consciente del contenido del documento que acordaron en principio el gobierno de Maduro y Edmundo González? No tenemos absolutamente nada que ver ni con el documento, ni con el contenido del documento, ni con la elaboración del documento. El señor Edmundo González es la única persona habilitada para decir algo, si quiere decirlo. Me gustaría saber si el señor Edmundo González fue sometido a coacción dentro de esa alegación diplomática española, ministro. El señor Edmundo González es el protagonista, insisto, y es él ministro, pero ¿fue sometido tiene a que explicar no? lo que sintió o lo que ocurrió. ¿No hubo preocupación por el encuentro que mantuvieron en su momento dentro de la Embajada Española Delcy Rodríguez, su hermano, y Edmundo González? Por lo que pudiera pasar, tenía delante unas personas que le habían puesto 3 órdenes de detención. Yo no entro a especular en unas circunstancias tan difíciles sobre las decisiones que tomó Edmundo González, e insisto, solo él está habilitado. A mí me gustaría detenernos en ese texto que Edmundo González firmó en la residencia del embajador español. Ese texto, ¿quién lo escribe? ¿Dónde lo escribe? ¿Y dónde se imprime? Lo desconozco y creo que solo a Edmundo González le corresponde responder a esas preguntas. ¿Puede darnos la respuesta a si el embajador estaba presente en el momento en el que Edmundo González firma ese documento en su residencia? El embajador tenía instrucciones claras y precisas de garantizar esa protección, esa tranquilidad de Edmundo González. No me queda que claro. Ofrecen El embajador estuvo presente. un espacio de ausencia de esa política interna. Esto también lo puede aclarar Edmundo González perfectamente. Igual que otras veces hemos criticado las entrevistas en Televisión Española, ahí le han hecho las preguntas concretas. Pero el ministro no ha respondido a ninguna, escudándose en Edmundo. Edmundo por aquí, Edmundo por allá. Lo que pasa es que cuando Edmundo González da explicaciones en un videocomunicado en el que denuncia las coacciones,
¿Qué es lo que ha hecho Álvarez? Sembrar dudas sobre el testimonio de Edmundo. Entonces, ¿en qué quedamos? Y yo lamento que el Partido Popular haya obligado a Edmundo González a tener que emitir este comunicado. ¿Se cree el ladrón que todos son de su condición? Es decir, que el segundo comunicado de Edmundo González, en el que dice que las coacciones han sido de Venezuela pero no del gobierno de España, lo ha sacado Edmundo González porque le ha obligado Pedro Sánchez, porque si no, no le da asilo. Después de esta entrevista en Televisión Española, Álvarez se ha ido a La Sexta. Y como ha repetido el mismo guión de no respondo porque Edmundo por aquí, Edmundo por allá, le vamos a ahorrar esas no respuestas. Pero les queremos poner una pregunta que no le habían hecho en la Televisión Española y que quiero que escuchen. ¿Le consta a usted que haya alguna grabación de ese encuentro entre Edmundo González y los hermanos Rodríguez? Yo creo que sobre el encuentro entre Edmundo González y los hermanos Rodríguez, los únicos que pueden dar las explicaciones oportunas son o los hermanos Rodríguez o Edmundo González. Pero me refiero al margen de los implicados, eso tiene lugar en un entorno, y ese entorno es la Embajada de España en Caracas. ¿Le consta a usted que en nuestras instalaciones se grabara ese encuentro? No me consta. Pues mire, entonces yo no sé qué hace el cuerpo diplomático español, porque el régimen de Maduro estaba presumiendo de esas grabaciones y de hecho las han puesto. El hermano de Delcy Rodríguez ha difundido algunos audios. Es decir, que no solamente hicieron fotos y grabaron en vídeo a Edmundo González en la residencia del embajador, al embajador español, sino que se utilizó un sistema de grabación en dependencias privadas de nuestro Estado y se hizo de forma furtiva. Pero de esto tampoco ponemos queja. No presentamos queja formal. En menos de 7 días, Venezuela ha anunciado la detención de 2 españoles, los ha acusado de terrorismo, han dicho que son agentes del CNI, han dicho que España formaba parte de un complot para dinamitar el gobierno venezolano, han mostrado fotos del interior de la casa del embajador español, se han pavoneado de haber grabado una reunión privada en la casa del embajador y hasta ahora el gobierno de España no ha presentado queja pública sobre nada de esto y ni siquiera ha llamado a consultas al embajador. Por cierto, según el abogado de Edmundo González, su defendido ni fue informado ni consintió que se tomaran fotos, vídeos y, por supuesto, que se grabara furtivamente el encuentro. Los audios demuestran que la grabación debió ser hecha con algún dispositivo oculto porque se oyen bastante mal. Ha sido el propio Jorge Rodríguez el que ha dado una rueda de prensa para difundir las grabaciones y, de paso, difundir algo más. Por mi experiencia como psiquiatra, había un cierto tufillo alcohólico en la reunión antes de que llegara el embajador con las botellas. Eso se lo digo a los efectos de que a cierta hora de la noche, cuando nos envían una propuesta de la carta que firmaría el señor González Urrutia, buscamos la manera de que él ratificara que en efecto esa era la carta y no hubo manera de encontrarlo. Me imagino que un poco potenciada el cansancio por el efecto del alcohol y de los medicamentos que toma para sus dolencias. Al más puro estilo chavista, el hermano de Delcy suelta así la calumnia diciendo que Edmundo González estaba borracho y empastillado. Pero, ¿de dónde salió el alcohol en casa del embajador? Pues escuchen también a Jorge Rodríguez porque lo cuenta todo. Cuando ya estábamos sentados, ¿se quieren tomar algo? Hay whisky, trajeron una botella de whisky Chivas Regal 12 años, trajeron vasos, después el embajador salió a buscar hielo, trajo hielo y después trajo unos chocolates y dijo chocolates venezolanos. Qué humillación, ¿verdad?, para España. Que 2 sujetos de la calaña de estos dictadores, esbirros de asesinos, vayan a la Embajada de España a amenazar al ganador de unas elecciones y a decirle o te vas o lo vas a pagar caro, y nuestro embajador se convierta en el camarero que les lleva el whisky más caro que tenía en casa. Un Chivas Regal 12 años, por supuesto pagado con nuestro dinero. Hoy, el que nombra o puede destituir a ese embajador, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha iniciado en
la sede del Gobierno de España, en la Moncloa, una ronda de reuniones con presidentes de las comunidades autónomas para explicarles lo del cuponazo catalán. El presidente se ha reunido con el presidente del País Vasco, luego tendría que haberse reunido con el presidente de Cataluña, pero con ella, como se reúne en Lanzarote junto con Zapatero, pues no tiene nada que hablar. Luego se ha reunido con el gallego y luego con el andaluz. Ahora les vamos a contar lo que ha sucedido en esas 3 primeras reuniones con el tema de salvar la legislatura a base de regalos a los separatistas por un lado y las quejas de los presidentes del PP. Pero resulta que en la rueda de prensa posterior al encuentro en Moncloa, un periodista le ha preguntado al andaluz Juanma Moreno por las palabras de Esteban González Pons ayer aquí, en Es Radio, con Federico. Palabras con las que Pons denunció la connivencia del sanchismo con el chavismo. La intención de la pregunta era clara. Iba dirigida a Juanma Moreno a ver si conseguían que alguien se desmarcara de González Pons y entonces se abrió una brecha en el PP con este tema de Venezuela. Sin embargo, si esa era la estrategia, se ha pinchado en hueso, porque Juanma Moreno, lejos de rectificar a Esteban González Pons, ha denunciado también la connivencia del sanchismo con el chavismo. Ahí hay movimientos que yo creo que hay que aclarar cosas. ¿Cuál es el papel del señor Rodríguez Zapatero en todo esto? A mí me gustaría saberlo. Yo no acierto. Yo veo muchas fotos con el señor Maduro. ¿Cuál es su papel? ¿Qué es asesor de Maduro? Y después, ¿por qué no hay contundencia por parte del socialismo en España? Yo he visto al presidente de Chile, oiga, que es un señor de izquierda, muy de izquierda, y a otros dirigentes iberoamericanos de izquierda, que el nivel de contundencia y de rechazo a la dictadura chavista es total, claro, contundente. Y sin embargo, el Partido Socialista no. ¿Qué pasa ahí? Nosotros somos una democracia occidental. ¿Por qué no denunciamos que hay una privación de libertades y una privación de derechos fundamentales de los ciudadanos venezolanos? ¿Por qué se van más de 7 millones de venezolanos de Venezuela? ¿Por qué un señor que ha ganado unas elecciones se tiene que ir? Un señor que está bajo el miedo. Porque este señor, yo estoy seguro que está preocupado por su hija y está preocupado por sus nietos, que siguen allí, en Venezuela. Por tanto, este señor no es libre. Este señor no es libre. ¿Por qué este señor se ha presentado y no se presentó la candidata? Porque le negaron la posibilidad. ¿Por qué hay tantos y tantos candidatos que no han podido ser candidatos en Venezuela simplemente porque lo han ido rechazando y le han ido limitando sus posibilidades de libertad? Vamos a ver, aquí hay una dictadura que priva las libertades, que somete a un pueblo, y creo que cuanto más claros seamos todos y el Partido Socialista, mejor. Y sí creo que hace falta una explicación clara, contundente del papel que ha jugado España, que ha jugado el gobierno de España en todo este culebrón desagradable y terrible que está viviendo, en este caso, Venezuela y los venezolanos, con unas elecciones que han sido robadas claramente al pueblo venezolano, que quería cambio y que no va a poder tener cambio y va a seguir bajo el mandato férreo del señor Maduro. La noche de Dieter, en Es Radio. Pues miren, la estrategia de hoy era clara: romper la unidad del PP en el tema venezolano, han pinchado un hueso con Juanma Moreno, y romper la unidad del PP en el tema de la financiación. Y ahí también han pinchado un hueso al escuchar lo que van a escuchar ahora del presidente de la Xunta de Galicia y del presidente de la Junta de Andalucía. Pero antes vamos con el que ha pasado primero por la Moncloa. Contaba esta mañana el diario La Razón que el lehendakari Imanol Pradales llegaba a Moncloa después de que se hubieran producido varias reuniones entre ministros y consejeros del gobierno vasco para preparar una agenda clara y concreta de lo que se iba a hablar hoy. Un orden del día que ha tenido como punto central más transferencias del gobierno al País Vasco para garantizarse que el PNV no vuelva a hacer lo de la semana pasada y vote siempre a favor del PSOE. Esta autonomía está fuera de la polémica en torno a la financiación autonómica porque los vascos ya gozan de su concierto, pero el lehendakari ha dado algún titular acerca del apoyo del PNV a Pedro Sánchez. De hecho, lo que ha hecho Pradales es ofrecerle al gobierno de España estabilidad en la legislatura. Sánchez es que tiene ganas de continuar con una legislatura larga. Euskadi va a jugar a favor de la estabilidad en el Estado porque Euskadi es una importante pieza
dentro de esa estabilidad y porque además creo que la estabilidad es buena para poder seguir avanzando en cuestiones tan relevantes como las que acabo de comentar, que afectan a la mejora del autogobierno para las vascas y los vascos. Pradales le ha arrancado a Pedro Sánchez el compromiso de verse en octubre en una reunión bilateral España-País Vasco para celebrar todas las transferencias pendientes y más que le han prometido. Luego han llegado otros 2 presidentes de comunidades autónomas, tan presidentes de comunidades autónomas como el Lehendakari, tan dignos los gallegos y los andaluces como los vascos. Bueno, pues los presidentes de los gallegos y los andaluces han tenido que ir a ciegas a una reunión sin agenda clara, sin orden del día y, lógicamente, ambos se han mostrado molestos a la salida. Rueda ha salido del Palacio de la Moncloa más o menos como entraba porque no ha conseguido que Sánchez se comprometa a nada. Lo único que sabemos es que habrá, pero no se sabe cuándo, conferencia de presidentes, aunque el tema principal no será la financiación autonómica como piden los presidentes del PP. El tema principal será la vivienda. Alfonso Rueda le ha agradecido el encuentro a Sánchez, aunque... Muchas buenas palabras, muy pocas concreciones. Y lo lamento porque yo he intentado plantear cosas y propuestas concretas. La realidad de la reunión ha consistido básicamente en eso, en propuestas concretas por mi parte y en escuchar al presidente del Gobierno, pero fuera de eso, ya digo, muy pocos compromisos. Rueda y el resto de presidentes del PP defienden que la financiación autonómica ha de negociarse de forma multilateral entre todas las comunidades. Además, el presidente gallego no ha conseguido que Sánchez le detalle el pacto alcanzado con Esquerra para dar un cupo a Cataluña. No se lo han detallado a Lambán y a Paje, se lo van a detallar a Alfonso Rueda, Ricardo. Por la tarde era el turno del presidente andaluz Juanma Moreno y la comparecencia de Moreno ha sido parecida a la de su compañero gallego porque también ha dicho que ni compromiso, ni información, ni nada. No sé si esta ronda es... hay otro tipo de intereses, si se buscaba una foto, si ganar tiempo, no lo sé. Pero desde luego no he visto ningún tipo de propuesta, ni he visto más allá de un diálogo, que como digo, siempre, para mí, bajo mi punto de vista, siempre es fructífero dialogar y hablar. Pero más allá de eso no he visto nada que sea, digamos... rentable para nuestros territorios o algo concreto, digamos, que hayamos podido sacar de estas reuniones. Juanma Moreno ha recordado que el Gobierno lleva 785 días sin convocar una conferencia de presidentes que el presidente andaluz considera necesaria para discutir entre todos asuntos como el tema de la financiación autonómica. Moreno le ha pedido a Sánchez que retire el cupo catalán porque es perjudicial para el resto de comunidades. Acto seguido, Ángel Víctor Torres, el ministro que daba la cara hoy, ha dicho que con Pedro Sánchez se ha aumentado la financiación, que el ministro ha hecho la misma petición que le ha hecho después de la reunión de Sánchez, es decir, que al final esto era un paripé. Un paripé para que, camuflado en las reuniones con el PP, llegue el del PNV y le ofrezcan toda una serie de transferencias nuevas, más, la seguridad social, el paro, todo. Porque con el Lehendakari se pueden reunir en Moncloa y sus 5 diputados tratar de que no vuelvan a darle un susto como la votación de Venezuela. Y mientras Sánchez se reúne en Moncloa con unos, Santos Cerdán, en el rato libre que le queda mientras investiga a jueces, periodistas y fiscales, se ha ido hoy a Suiza a verse con Puigdemont. Enseguida se lo contamos, enseguida lo analizamos con los cayetanos, escuchamos la columna de opinión de Agapito Maestre y vamos con la tertulia. Pido la paz y la palabra. Un joven amigo lee a Pessoa, lee el libro del desasosiego, un libro lleno de poesía y tristeza, mucha tristeza, un libro sin duda alguna esterilizante para la creación. El propio Pessoa lo dice con sinceridad. Releo, lúcido, detenidamente, trecho a trecho, todo cuanto he escrito y encuentro que todo es vano y más valiera que no lo hubiese hecho. Pues eso le digo yo a mi amigo. Cambia de autor, no todo es tristeza y pesimismo en la literatura portuguesa. Yo siempre que viajo a Portugal repaso 2 libros eternos.
han sido escritos por dos grandes genios de las letras portuguesas. Uno es del siglo XVI, otro del siglo XIX. Los dos me enseñan a decir, como diría César Vallejo, yo digo España. Me refiero a Camões, el poeta más grande de Portugal, que jamás dejó de llamar España a la entera península ibérica, en sus Os Lusíada. Y Oliveira Martín, como dijera Menéndez Pelayo y Unamuno, el historiador artista más grande de la península, nos ha enseñado que las historias de España y Portugal son ininteligibles sin la historia de la civilización ibérica. Lean, amigos, Os Lusíada y lean la historia de Portugal y de la civilización ibérica de Oliveira Martín. Son dos muestras de la grandeza y la belleza de la literatura portuguesa en todos los tiempos. Quien compare esas dos obras con los grandes de nuestro tiempo, con los Pessoa, los Torgas, Saramago, Lobo Antunes y otros cientos, hallarán pronto una alevosa diferencia. Creo que la alegría que desprenden los libros de Camões y Oliveira Martín no han sido recogidas por la literatura portuguesa de hoy. He ahí la razón para volver a los clásicos que enseñan a decir yo digo España y lo digo con alegría. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.